buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse y por participar en esta conferencia. Los últimos meses habíamos tenido charlas políticas, pero creemos que están pasando muchas cosas hoy día en términos económicos, así que vamos a hacer esta charla con Arturo, que nos va a explicar y mostrar lo que está pasando en términos económicos, mercado, y con énfasis en Chile, que hay bastante información. La verdad es que hay información en el mundo, Chile, hay harto de qué hablar. Arturo va a hacer una presentación de 30 minutos y el resto lo vamos a dejar para preguntas, y por favor pueden hacer preguntas levantando la mano y hablar por chat, como ustedes prefieran. Así que Arturo, muchas gracias, te dejo la palabra. Gracias, Camila. Bueno, buenos días. Como decía Camila, hay muchas cosas que hablar. Les pido que me interrumpan. Tengo una presentación que no es demasiado extensa, pero ahí obviamente hubo que dejar varios temas afuera. Bueno, como partiendo, la idea es partir de una visión global y después darle mayor atención a lo que está pasando en Chile, para terminar con una visión ya más de los mercados. Básicamente, cuando uno mira ahí sí. Algo obviamente súper relevante hoy día es ver lo que está pasando con la pandemia. Y yo diría que acá la mayor fuente de preocupación actualmente es cómo los casos han venido subiendo en Estados Unidos. Acá tenemos los casos por cada millón de habitantes. En general hay aumentos en otros países, pero Estados Unidos es el más preocupante. Sobre todo porque en este gráfico de la derecha uno puede ver que además las hospitalizaciones están aumentando, o sea, y también están aumentando los decesos, ¿ya? Están en niveles bajos, pero por ejemplo hasta el día de ayer murieron 2 personas por millón de habitantes, estamos hablando de 600 personas que murieron. Ese número estuvo en Estados Unidos muy bajo hace poco más de un mes, en un nivel de 0,3, lo más bajo que ha habido. Ahora, ¿por qué pasa eso? Principalmente porque en Estados Unidos el proceso de vacunación se ha puesto mucho más lento, como les muestro acá, y como queda, o sea, tiene hoy día un 50% de la población vacunada con vacunación completa, con una o 2 dosis, pero completa. Pero en el gráfico, en la tabla de la derecha, yo les muestro el porcentaje, o sea, cuántas semanas faltarían para llegar a la vacunación del 70% de la población con el ritmo actual. Y ahí es interesante ver que en Estados Unidos aparece, perdón, son días, no semanas, disculpen, son días. 141 días faltarían. Si uno miraba esto antes, hace unos meses atrás, la diferencia con Europa era muy favorable a Estados Unidos. Hoy día, cuando uno mira los países europeos, en el caso de España, al ritmo actual, le faltan 13 días, a Reino Unido 26, Francia 30, Italia 39, Alemania 54, etc. Una posición mucho mejor que la de Estados Unidos. Chile está en menos 8 y menos 9, porque ya tenemos más del 70% de vacunación. Entonces, el problema está acá. Los americanos que tienen muchas vacunas no se están vacunando. Y eso puede llevar, no probablemente a cierres como los que se hicieron en Europa, pero sí a que la recuperación se ponga un poco más lenta. Y eso es lo que el mercado hoy día lo tiene bastante preocupado, se está reflejando en las tasas de interés y en alguna medida el mercado de las acciones más cíclicas. Si vamos a las proyecciones de crecimiento de inflación para este año y el próximo, fíjense en el caso de Estados Unidos, se espera un crecimiento del 7% para este año y el próximo año 4,3%, que es un muy buen número. Por otro lado, la inflación, que hoy día está en términos anualizados al 5,4%, se espera que baje a diciembre llegando al 4,1%, pero en 2022 siga alta sobre el 2%, a un nivel del 2,6%. Ese outlook económico es bastante bueno. Si uno mira el caso de Europa, pasa algo parecido, o sea, Europa crecería este año 4,9%, fuerte recuperación, pero el próximo año también seguiría creciendo. Básicamente, ¿por qué? Porque
hay que tener presente que a diferencia de la crisis del año 2008-2009, donde la economía mundial atravesó por un periodo largo de muy bajo crecimiento, hoy día las políticas fiscales, monetarias, son muy expansivas y además los balances de las personas están en un buen pie. Y esta fue una recesión forzada, la gente se la obligó a quedarse en su casa, a restringir su movilidad, entonces hay un ahorro acumulado que en la medida que la situación sanitaria se normalice, va a ir fluyendo a la demanda. Lo vemos muy claro hoy día en el caso de Europa, por lo que les mostré antes, han avanzado mucho en su proceso de vacunación. En Estados Unidos hay algunas nubarrones, como mencioné. Mirando las proyecciones de las economías emergentes, vamos al caso de China, que se espera un fuerte crecimiento este año, y un menor crecimiento más cercano al 6% el próximo. China está mostrando estos indicadores. Esto se está mostrando, se está reflejando en la evolución de los precios, por ejemplo, de las materias primas, entre ellos el cobre. No es una sorpresa que China tienda a un crecimiento del 5,7 o 6% para el próximo año. Las autoridades chinas han dicho que si necesitan van a aplicar medidas monetarias y fiscales. En 2010, o mejor dicho, el 2009, la economía mundial no sufrió tanto porque los chinos hicieron planes, sobre todo fiscales, muy fuertes. Ahora no lo han hecho, no lo han necesitado. La economía china es una economía que está funcionando relativamente normal hace un año. Entonces, en el caso de ser necesario, van a tomarse esas medidas. Por eso, los datos de menor crecimiento de China no deberían ser una sorpresa. Si miramos Latinoamérica, la economía más importante, Brasil, aparece con una proyección de importante recuperación para este año, pero un crecimiento bastante débil para el próximo. En general, eso es lo que pasa en los distintos países latinoamericanos. Chile lo vamos a tocar en un momento más. En términos del ciclo económico global, lo que uno puede ver es que el pic de crecimiento se alcanza el segundo trimestre. O sea, los números que yo les mostré antes son variaciones anuales, estas son trimestrales. Y uno ve una variación de la economía americana, comparado con el mismo trimestre del año anterior, muy fuerte. 12%, en Europa casi un 14%, y así. Entonces, el tema no es que vamos a pasar, como ustedes ven las proyecciones, desde un pic de crecimiento a una recesión. Eso no se ve por ninguna parte, por los fundamentos no apuntan a eso. Pero sí un crecimiento más de tendencia. Ahora, un 4,6 para Estados Unidos es una tremenda tasa de crecimiento, y para qué decir para Europa. Y eso es lo que hoy día el mercado de acciones lo percibe, porque las proyecciones de la economía, de las utilidades van al alza. También eso debería repercutir en algún momento en que las tasas de interés de largo plazo tiendan a subir. Algunos datos que pueden ser interesantes para Estados Unidos. La Reserva Federal ha dicho que la política ultraexpansiva, monetaria ultraexpansiva, se va a mantener hasta que el mercado laboral se perciba muy sólido. Eso todavía no pasa, ha venido mejorando, pero falta. Si la economía se recupera fuerte, el mercado laboral un poco más débil. Hay mucha demanda por trabajo en Estados Unidos, pero los puestos no se pueden llenar. Ahora, si uno mira estos componentes, que son los de servicio y manufactura, indicadores líderes, el ISM, uno puede ver de que lo que es servicio se está reactivando fuertemente y la manufactura, si bien sigue en terreno de expansión. Para que nos hagamos una idea, estos indicadores cuando están sobre 50 es que la economía o el área está creciendo. Si vemos, están el de servicio en cerca de 65 y el de manufactura 60, o sea, números muy altos. La economía está fuerte, pero no con el impulso que traía de recuperación del segundo trimestre. La inflación es un tema de preocupación en Estados Unidos, ha subido muchísimo. Hoy día la inflación está al 5,4% anual. Básicamente se explica por el aumento de la energía, pero también por aumento de, por ejemplo, los arriendos de automóviles usados, y otros restaurantes, etc. Muchas cosas, muchos aspectos, ítems ligados a la recuperación de la normalidad. Entonces, la Reserva Federal lo que está esperando, lo que está pronosticando, es que este efecto temporal va a tender a desaparecer. Ok, pero por otro lado, también hay que mirar hacia más adelante. Es ahí donde el fuerte impulso fiscal, monetario que van a seguir,
hace pensar que la inflación no va a volver a los niveles que tenía previo a la crisis, o sea, bajo el 2%. Se va a quedar sobre ese 2% por un buen rato, digamos. O sea, estas tasas actuales no van a mantenerse, pero sí vamos a tener un mundo un poco más inflacionario de lo que fue entre el año 2010 y 2019. Gráfico de la derecha, yo les muestro el endeudamiento de las personas, de los hogares, en su deuda total y en su deuda hipotecaria como porcentaje de los ingresos. Y fíjense cómo estaban en el año 2008, 2009, mejor dicho, acá con un mal pulso estoy tratando de mostrarlo, y cómo están hoy día. O sea, hoy día la gente está poco endeudada, por lo tanto, estos consumidores americanos, en la medida que tengan más confianza, van a salir a consumir muy fuerte. No están restringidos como si lo estuvieron post-gran recesión. Una mirada a Europa, donde uno ve una recuperación de la economía que viene un poco detrás de Estados Unidos, pero ya está bastante clara. Una percepción de la situación económica muy buena, sobre todo la perspectiva actual. Estoy destacando ahí los indicadores. Esta es una encuesta de percepción empresarial, la encuesta SIU. Y el Banco Central Europeo, al igual que la Reserva Federal, ha dicho que las tasas, que podría soportar una inflación sobre el 2%, una inflación subyacente sobre el 2% por un tiempo, antes de comenzar a aplicar medidas restrictivas. Y aquí lo interesante, si ustedes miran en el gráfico que les estoy mostrando ahora, el 2% está acá, y la inflación subyacente es la línea roja. O sea, la inflación en 10 años ni se acercaba al 2%. Entonces, uno dice que Europa tiene mucho más para crecer sin problemas de inflación, comparado sobre todo con Estados Unidos. En China, como mencionábamos, la economía se viene desacelerando. Acá les muestro algunos indicadores como la actividad de la construcción residencial. En China hay como dos ámbitos, dos activos que generan burbujas históricamente. Uno es la bolsa y otro es el sector inmobiliario. Y las autoridades siempre tratan de regularlo, sobre todo el inmobiliario. Y hoy día vemos que ha ido perdiendo dinamismo este sector. La confianza de los consumidores se recuperó fuerte, pero ya está más estable. Y si vemos en el gráfico de la derecha, las ventas del comercio están hoy día con niveles de crecimiento bastante menores que hace un mes. Eso es bastante normal y esperable. O sea, nadie podía sostener que las ventas del comercio iban a seguir creciendo al 30%. Están creciendo al 4, al 5% hoy día. Son buenos números, ¿ya? O sea, el que está pronosticando una recesión china, yo creo que está muy perdido. La economía china está firme. Es una economía que hoy día, a diferencia de hace 12 años atrás o 13 años atrás, se apoya mucho más en el consumo interno, más que simplemente en la industria exportadora. No sé si hay algún comentario acá o alguna pregunta antes de pasar a Chile. Yo aprovecho de hacerte una pregunta, Arturo, en relación a China. Mencionaste que la economía, bueno, se ve bastante saludable, pero el tema de las restricciones que se están imponiendo, que hemos visto en los últimos días, meses del gobierno chino, ¿qué crees tú? ¿Podría esto seguir escalando y gatillar algún nivel de inestabilidad global? ¿Y cómo esto podría afectar a los commodities? A ver, yo creo que no, porque básicamente se aplica a ciertas compañías que desde el punto de vista del manejo de datos son tremendamente relevantes, y eso a las autoridades comunistas les inquieta, por supuesto. En otras partes del mundo también hay esa inquietud, lo que pasa es que siempre la discusión es más transparente que en China. En China tú te enteras que se tomó tal medida. Yo creo que eso sí va a generar ruido en el mercado accionario. Obviamente son sectores que hay que estar un poquito más lejos, pero la recuperación de la economía, la fortaleza del consumo, la importancia que ha tomado el consumo en China es algo que no se va a detener. Entonces me da la impresión de que con todo lo difícil que es pronosticar las actuaciones de cualquier gobierno, y sobre todo un gobierno de ese corte, comunista, en un mercado tan relevante, con tanto potencial, que es un mercado como para seguir ahí, pero hay que estar atento con la volatilidad que esto genera. O sea, estas compañías
puede que bajen su nivel de ganancia esperada, pero va a ser más sostenible, al estar más regulada. O sea, pero esos riesgos políticos son muy difíciles de calibrar y ahí hay uno, como te decía, que no hay una discusión antes, simplemente uno se entera cuando se toma la medida. Y los efectos en los commodities, no vería grandes efectos. Mira, creo que los commodities están un poquitito, los materiales en particular están un poquitito altos, porque el mercado no ha anticipado esta desaceleración, sobre todo industrial en China, que se está dando, y que está en las proyecciones. Cuando uno piensa en cobre, por ejemplo, uno dice el cobre ha caído, hoy día lo miraba hasta 4.22, si no me equivoco, hace un rato. Es un precio tremendo, es un precio tremendo. Claro, se hablaba de que iba a llegar a 6, 7, no sé, eso nunca tuvo mucha base, ¿ya? La economía china está fuerte, eso significa que la demanda va a seguir fuerte. Las importaciones chinas están creciendo de forma importante, que es un muy buen líder de la salud de la economía. Yo creo que los commodities y los materiales deberían tener algún tipo de corrección en la medida que se internaliza este escenario de crecimiento más moderado en China. De todas formas, algo de eso ha pasado ya, ha pasado. Perfecto, gracias Arturo. Oye, te hago otra pregunta en relación a lo que hemos hablado. Hemos visto en los últimos días una preocupación de los inversionistas que quizás está cambiando de ser una preocupación de que la inflación se podía escapar a que haya una desaceleración general del crecimiento. ¿Tú lo ves así? ¿Como que está cambiando la preocupación y el riesgo? Pero básicamente eso se aplica para Estados Unidos, que Europa está bastante bien, está andando bien. Yo creo que el riesgo que hay hoy día es que la recuperación en Estados Unidos, que venía muy fuerte, en algún momento se ponga un poco más lenta, producto del descontrol de la pandemia y de la falta de vacunación, si es eso. Es curioso, o sea, tienen muchas vacunas, no se vacunan, hay países emergentes que están en una situación que no tienen vacunas. Pero eso es lo que el mercado, yo creo que está bien que internalice, que puede haber cierta debilidad en el corto plazo. Ahora, yo personalmente creo que el mundo o sea, que la pandemia va a bajar, va a permanecer con nosotros por un buen tiempo, la economía se van a ir adaptando como ha venido pasando y vamos a tender a la normalidad. Ahora, el timing exacto, no sé, piensa que los europeos ya están súper bien, están de vacaciones, pero bueno, no sé qué va a pasar en el otoño de ellos. Pero la diferencia es que están vacunándose, yo creo que ese es el punto principal. Entonces el mercado, quizá con una óptica muy de corto plazo, mira datos como el de las ventas del comercio hoy día en Estados Unidos, que salió bajo lo esperado, cayó 0,3, pero eso no te cambia los fundamentos que hay, una política fiscal súper fuerte, se aprobó un plan de infraestructura enorme para los próximos años, un gasto fiscal brutal. Uno podría estar preocupado de qué va a pasar con las finanzas públicas en Estados Unidos en los próximos años, pero el crecimiento, el pronóstico que yo hemos traído, el 4,6, se podrá mover algo, pero no veo la posibilidad de una recesión o algo así en el corto plazo, para nada. Perfecto, gracias Arturo. Bueno, pasemos a hablar algo de Chile. Chile, en junio el IMASEC creció 20%. Junio fue un mes extremadamente malo, cayó como 15% el año pasado, una gran cantidad de la población en cuarentena. Se espera que el segundo trimestre el producto crezca algo así como en 17-18%, o sea, el número es súper bueno. Si miramos los datos por qué creció el IMASEC tan fuerte en el mes de junio, uno ve que servicios creció 18% y comercio 46%. Obviamente son la mayor contribución, debido a que, primero, a la alta liquidez que hay en el mercado, producto de los retiros de las AFP y las ayudas del IFE, que ya son bastante masivas. También una cierta adaptación a las nuevas circunstancias, pero esto básicamente está basado en el consumo. Producto de este fuerte aumento del consumo, que les voy a mostrar los números en la siguiente lámina, la inflación ha venido al alza, y eso es que el Banco Central eleve su tasa de interés de 25 puntos básicos, pero ahí hay un tema importante, hay muchos cuellos de botella, y la pregunta es qué va a pasar, ¿no es cierto?, de aquí para adelante. Probablemente hoy día los efectos transitorios son muy marcados, igual que en todas partes del mundo, el Banco Central
probablemente va a esperar que haya una cierta mayor normalización de las actividades para ver si ahí toma una postura más agresiva frente a la inflación o no. Una cosa que no mencioné, si uno ve este gráfico de acá arriba, el nivel de IMASEC que logró la economía en el mes de junio, el segundo trimestre, es similar al que teníamos antes de la pandemia. ¿Ya? Es similar al que teníamos antes de la pandemia. Eso ya se recuperó, ese pico. Ahora bien, uno dice, bueno, hasta ahí suena todo fantástico. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los números que tiene el Banco Central de proyección? Los bancos centrales siempre son conservadores, con un sesgo optimista. Fíjense que para este año el Banco Central en junio estimaba que la economía va a crecer 9%, entre 8,5 y 9,5. Ahora en septiembre se hace la nueva proyección que ese número debiese andar sobre el 10%. Eso es lo que uno espera. Ahora, ¿por qué crece la economía? El consumo, el Banco Central, el año pasado cayó 9% el consumo, la demanda interna, perdón, este año va a crecer 15%. Cuando vamos al detalle y vamos en particular al consumo privado, uno ve que el año pasado cayó 7,5% y este año se espera una expansión del 15%. Ese número del 15% probablemente se lleve sobre el 20%. O sea, estamos hablando de una recuperación del consumo muy por sobre los niveles previos a la crisis. Ahora, ¿qué se pronostica para el próximo año? El Banco Central proyecta una expansión del consumo del 1,3%, o sea, prácticamente estancamiento. Una inversión del 3,2%, que me parece optimista. Este año, la inversión, la formación bruta de capital fijo, va a crecer del orden del 11%, que es como recuperar el nivel que había en 2019. Básicamente ahí la construcción aporta mucho con la normalización de las actividades. Entonces, al final, el panorama que hoy día es de una economía inflada por el consumo, a partir de la fuerte liquidez, cuando uno suma los retiros de los AFP, más la plata que se va a recibir por el IFE u otro aporte, estamos hablando del orden de 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares es más o menos un 25% del producto. Entonces, es mucho. Y todo eso está yéndose, o gran parte, del consumo. Entonces, el otro año nos enfrentamos a una economía, salvo que sigan estas medidas fiscales, más débil, ¿no es cierto?, que va a debería depender más del consumo autónomo, del empleo en particular. Cuando uno mira las cifras de desempleo, hoy día estamos más o menos al 10%, poco menos, en el desempleo, aquí se lo estoy marcando. Eso está explicado por dos cosas. El desempleo está compuesto por la gente que busca trabajo y no encuentra. El problema es que hoy día la gente que está buscando trabajo, o sea, la fuerza de trabajo, la línea roja, está básicamente más de 1 millón por debajo de lo que había antes de la crisis. Hay 1 millón de personas, más o menos, que salieron de la fuerza laboral, no se han incorporado, no están buscando trabajo. El empleo se ha recuperado, en la línea azul, pero sigue todavía bastante bajo comparado con lo que había antes de la pandemia. Si es que el día de mañana, cosa que obviamente no va a pasar, toda la gente que no está buscando trabajo saliera a buscar trabajo, tendríamos un desempleo spot del 20%. Yo no digo que vaya a pasar eso, pero evidentemente en la medida que las ayudas fiscales se van acabando, la gente va a salir a buscar trabajo también en la medida que la situación sanitaria se normaliza. Y yo no sé si va a haber oferta de trabajo para toda esta gente. Entonces, nos vamos a enfrentar probablemente con un primer trimestre, segundo trimestre de otro año, con un desempleo alto. No sé exactamente cuánto, pero alto, que va a presionar mucho al fisco por mayores ayudas. O sea, cuando un país tiene, no sé, 15, 18% de desempleo, es un país súper complejo de administrar para cualquier gobierno. Este año, el déficit fiscal de Chile, antes de la ampliación del IFE, pronosticado por el Banco Central, era un 7,1% efectivo. Efectivo es considerando el precio del cobre de más de 4 promedio. Y si lleváramos esos números, considerando un precio de cobre de largo plazo de 3, tendríamos 9,5% de déficit fiscal.
Ahora, si ustedes miran las cifras para atrás, hace rato que la disciplina fiscal se perdió en Chile, hace más de 10 años, claramente. Entonces, pero ahora la guinda de la torta, por decirlo de alguna forma, ha sido lo que se ha hecho durante la pandemia, sobre todo durante este año. Entonces, eso ha repercutido en que las cifras fiscales, la deuda como porcentaje del producto, que si ustedes se fijan acá, hoy día estamos llegando sobre el 30%, nos estamos acercando a los niveles del año 91, con una economía que está creciendo al 10%. O sea, eso significa que crecen los ingresos fiscales y la base, esto siempre se calcula deuda sobre producto, el producto está fuerte. El otro año, para decir una forma muy simple, para que se mantenga esa relación, deberíamos tener un crecimiento de la deuda del 3%, a lo más. Va a crecer mucho más. Este año el gobierno está usando recursos por 36.000 millones de dólares. Es mucha plata, estamos hablando de un 12% del producto más o menos. Entonces, la situación fiscal chilena ha venido empeorando desde el año 2009, pero ahora ya realmente está en un nivel de que llegar al 50% de deuda, como sale hoy día en el diario, eso es el escenario, yo diría, más conservador, de aquí a unos 5 años. ¿Ya? ¿Es algo terrible? No sé. ¿Es financiable? Sí, a tasas más altas. Probablemente eso pase por una baja en la clasificación de riesgo de Chile, pero es otra realidad. O sea, yo creo que ese punto es bien importante tener presente. Chile dejó de ser el país tan ordenado que tuvimos por varios años. Arturo, aprovecho a hacerte un par de preguntas de lo que estáis hablando, un poco de lo que hablaste antes del desempleo. Ahí, explícame un poco, porque tenemos un banco central subiendo tasa y el mercado está priceando un par de subidas más. ¿Cómo eso se explica con la proyección del desempleo? Porque el Banco Central también lo mira, entonces, ¿estarán ellos proyectando que la oferta de empleo aumenta fuerte y es capaz de eh, hacer disminuir el desempleo el próximo año? O sea, yo creo que no. De hecho, el Banco Central lo ha dicho, ha marcado su preocupación sobre el tema del empleo, ¿no? Lo que sucede es que la inflación está muy fuerte y el consumo, la demanda en consumo viene elevadísima. Entonces, el Central, la primera misión que tiene es mantener la inflación acotada. Ya está sobre la meta, estamos en una inflación del 5%, la meta es hasta el 3%. Entonces, pero obviamente hay muchos elementos transitorios. Ahora, la subió de 0 a 0,25, o sea, una cosa, 0,25 a 0,5 en realidad se maneja en un rango. La tasa sigue siendo extremadamente baja. El problema podríamos tener el otro año cuando veamos que la inflación está alta, no creo que estos niveles, pero siga, no sé, 4%, y una situación laboral muy, muy débil. Ese es un poco, y ahí el Banco Central va a tener que decidir un poco por dónde va, ¿ya? Y tiene que haber una coordinación con el fisco, ¿ya? O sea, tú puedes poner más gasto fiscal, subir tasa o al revés, ¿sí? Pero eso es lo que hoy día se ve un poco difícil y depende mucho de quién gane la elección de noviembre, por supuesto. Es un poco, yo creo que el tema laboral es súper complejo. La semana pasada salió un estudio que mostraba de que los ingresos en Chile de los asalariados cayeron 5,7% el año pasado y este año subió 20%. Entonces, evidentemente, con la pandemia y con ese aumento de ingresos que salen de fondo de pensión y del IFE, claro, la fuerza de trabajo está más reticente a salir. Y por otro lado, también uno podría decir, bueno, pero si la gente sale, si le pagas más, sale más a buscar trabajo. Sí, también. Eso también probablemente debería pasar, pero eso, si tiene un aumento fuerte en salarios, también va a repercutir en una inflación ya más de largo plazo. Está complicado el panorama en ese sentido. Oye, y Arturo, y volviendo también al otro tema que tocaste, que es la deuda sobre el PIB, eh, basándose en las proyecciones que tú tienes de crecimiento,
que son probablemente menores que la del Banco Central. ¿Dónde debería llegar la deuda a 5 años? Mira, lo que pasa es que el que proyecta esto es la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, y tiene unas proyecciones muy optimistas, que dice que el otro año el gasto fiscal crece al 1%, bajo ningún punto va a crecer al 1%, y que la economía crece al 3% en los próximos años, eso tampoco va a pasar. Es que depende mucho de las autoridades que tengamos, pero lo que sí, si ya estamos en un 33, llegar al 40 es evidente, llegar al 50, la pregunta es cuándo, será el 2024, 2025. Ahora, esos son números que uno dice, bueno, pero 50 o 60. Bueno, cuando un país tiene 60% de deuda sobre producto, entra en otra categoría, probablemente pierde el grado de inversión. Pero además el problema de Chile es que Chile viene creciendo poco hace mucho rato, salvo este año con esta inyección de recursos, que no es repetible. Entonces, las agencias clasificadoras miran eso. O sea, un país más endeudado, pero si tuviera un perfil de crecimiento alto, no es tan preocupante, pero no es así. Nuevamente, acá importa mucho lo que pase con las elecciones. Si sale un gobierno más pro crecimiento versus otro que se llama simplemente redistribución. Entonces, eso está muy abierto. Cuesta mucho hacer una proyección, tanto por el PIB, o sea, el PIB de Chile viene creciendo, ordenándonos estos periodos, el año pasado y este, más o menos al 2%, cualquier cosa sobre eso. Pero hay cambios ahora, hay cambios en la política que puede hacer que ese número sea incluso un poco más bajo. Bueno, lo curioso de todo este ambiente, de todo lo que yo les comento, es que la confianza empresarial está súper alta. Estamos en una situación bien especial, me llama la atención. El IMASEC sube, la confianza empresarial sube. Acá están los distintos sectores. El único que ha subido, pero se mantiene bajo el nivel de 50, es la construcción. El nivel de 50 es el nivel que marca el optimismo versus el pesimismo. Entonces, a mí esto no me calza mucho con la visión que uno tiene más allá de la fuerte liquidez que hay hoy día. Este indicador de percepción económica que publica el Banco Central, la derecha, muestra también la fuerte recuperación de las expectativas de los consumidores. Entonces ahí es donde uno queda honestamente un poco plomo, porque o supone que esta ayuda va a seguir, no sé, por 6 meses, 10 meses, 12 meses más, o la encuesta está muy mala, digamos, pero me parece que hay un desacople entre la realidad y la expectativa. Pero ahí, Arturo, en términos del consumidor, tienes a un consumidor menos endeudado y con más ahorro que lo que había estado en los últimos 10 años. La Sí, parte consumidor yo no la veo tan, se explica más. La confianza empresarial, que debiese ser más de largo plazo y debería sí, incorporar todos los problemas que vamos a tener el próximo año, esa es... tienes razón, porque además el consumidor lo que ve que tiene dinero que nunca había tenido, por los retiros de la AFP es un monto importante, le están pagando un subsidio, no le pidamos al consumidor que en promedio mire para adelante, mire para adelante, pero uno de los empresarios esperaría eso. Y llama la atención solamente. ¿Ya? Ahora, cuando uno habla de la deuda fiscal y estos temas, uno los ve como lejanos, pero en realidad una mayor deuda fiscal significa una baja en el rating crediticio de Chile, un aumento de las tasas a las cuales se endeuda el país, y eso conlleva el aumento de las tasas en las que se endeudan las empresas y también los créditos hipotecarios, que no han subido, pero bastante poco comparado con lo que han subido las tasas base, las tasas del Banco Central. Hablando un poco del tipo de cambio, cuando uno mira todo esto, lo que estamos conversando, churra, los fundamentos se ven bastante pobres. ¿Ya? Acá les muestro en el gráfico que estoy señalando ahora, el precio del cobre y la producción industrial de China. Y fíjense, el precio del cobre acá 4,3, y mira lo que ha pasado con la producción industrial. O sea, el sector industrial chino se viene ajustando y el cobre ajusta pero bastante poco. Uno dice, bueno, ¿podría bajar más? Sí. Pero también hay temas estructurales de largo plazo que le generan una demanda al cobre que antes no tenía. Quiere decir eso también, todo lo que es energías no renovables, la electrificación, etc. Ahora, si uno ve el gráfico de abajo, vemos el tema del tipo de cambio. Fíjense que
el precio del cobre acá está en escala invertida, o sea, en la medida que la línea roja baja, el precio del cobre sube. Y hace unos meses la relación que tenía con el tipo de cambio, o sea, lo lógico, lo normal es que cuando el cobre sube, el tipo de cambio baja, somos más ricos, evidentemente. Eso se cortó esa relación acá, ¿no es cierto?, como ustedes ven al final, hace unos meses. Y eso yo creo que ya está mostrando el tema político, el ruido que está metiendo el tema político con las elecciones de mayo, la de ahora, ¿no es cierto?, de julio, la asamblea y lo que está pasando. Entonces, hay un ruido político que ya está siendo capturado por el tipo de cambio, que ojo que ese ruido político repercute en los números que mostramos antes. O sea, si yo tengo una constitución una determinada forma, un gobierno, una determinada forma, probablemente las cifras fiscales, la calidad crediticia de Chile, la inversión también se van a ver más ajustadas que en otros casos. Arturo, ahí profundizando en el tipo de cambio, después de las elecciones donde sale Sichel y Boric, que son los candidatos como más de centro de cada una de las coaliciones, pasamos de 7,50 a 7,90. Entonces, ¿cuál es el riesgo político? ¿Es el proceso constituyente lo que está explicando este mayor riesgo político? Yo creo que hay varias cosas. El 790 ha sido más reciente, eso se explica por un tema más bien técnico. Al punto uno, Boric no es un candidato moderado, es un candidato de extrema izquierda, a mi juicio. ¿Ya? Pero más moderado que Jadwe. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, claro, pasa eso, el tipo de cambio corrige algo, y ha subido en las últimas sesiones, básicamente porque el cobre ha caído, y segundo, porque en los multifondos ha habido mucho traspaso del fondo A. La gente que ha tenido muchas pérdidas en el multifondo E, se está traspasando multifondo A, y este multifondo tiene un porcentaje altísimo, cercano al 80% invertido afuera de Chile. Básicamente esa es la razón más técnica de corto plazo. Probablemente cuando yo digo los fundamentos van a un tipo de cambio más alto, no estoy pensando en saltos de 30 pesos los días. Dime. Arturo, podríamos, si hubiera un cuarto retiro, podrías tener de corto plazo un efecto en el tipo de cambio. Claro, exactamente. Sí, 4 retiros ahora que podrían ser 15.000 millones de dólares, que entran en periodos muy cortos, sí, podría tener una caída en el tipo de cambio. Sí, de todas formas. También la impresión del IFE significa que el Banco Central, el Ministerio de Hacienda va a tener que liquidar del orden de 7.000 millones de dólares adicionales hasta diciembre. También han tenido cierta presión a la baja, ahora son presiones de corto plazo, claramente. Ok, gracias. Oye, acá, a ver, hablando un poquitito de la bolsa chilena y las tasas de interés. Acá les muestro a la derecha la evolución del PSU a 10 años, que es una tasa real, el papel más transado en el mercado, que más tiene lo institucional, etc., que viene subiendo desde fines de 2019, básicamente. Y hoy día está en una tasa del 1,5. Entonces, fíjense que antes se movía bastante parecido en dirección, ¿no? Magnitud, por supuesto, al bono del Tesoro. Eso cambió. ¿Y por qué? Porque ahora los inversionistas de largo plazo en Chile están con más problemas, la AFP, las compañías de seguros principalmente. Y además la tasa era extremadamente baja. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba que va a repercutir en el crédito hipotecario, el bono corporativo, tasas corporativas, etc. Y esa es una tendencia que podría seguir en un mercado que se está quedando sin demanda. Después, las acciones. Fíjense que acá lo que les muestro, a ver, las utilidades de las compañías, la línea roja, están andando súper bien. De hecho, hoy día leía los reportes, súper bien todas las compañías. Pero la valorización de la bolsa, la relación precio-utilidad, que en Chile llegó a estar el año pasado sobre 35, anticipando una fuerte recuperación, hoy día está en 15, un poco más de 15. ¿Qué significa eso? Que hay una perspectiva del mediano plazo más mala. Se paga menos por las acciones chilenas como en relación a las utilidades.
Y algo también que me parece interesante, acá está abajo el precio del cobre y el premio, o eventualmente castigo, con que se transa las acciones chilenas respecto de sus pares emergentes. Acá estoy comparando la relación precio-utilidad de Chile versus los emergentes. Y esa relación que está en azul ha caído fuertemente. O sea, lo que quiero mencionar, lo que nos muestra la evidencia, por un lado las tasas de interés subiendo, por otro lado la bolsa transándose más baja. Las compañías lo están haciendo bien, a las compañías les está yendo bien. El problema no son las compañías chilenas, es el entorno macroeconómico, político también. Entonces, uno ve un mayor castigo o menor premio, si uno quiere, a las acciones chilenas, tasas al alza y un tipo de cambio que no ha subido más por el precio del cobre, que sigue siendo extraordinariamente positivo. No sé si hay algún otro tema más de Chile que quieran tocar para terminar ya con una visión más de las bolsas. Dale, Arturo. Realmente, un poco la visión que tenemos es que el nivel de acciones globales estamos positivos, principalmente porque las acciones, porque las utilidades de las compañías van al alza. Acá en la línea roja les mostramos las utilidades y la línea azul la evolución de los precios. Obviamente, hay periodos de volatilidad, este tema del COVID se afecta más o menos a Estados Unidos, obviamente eso genera ruido, genera problemas, pero el fundamento principal hoy día que vemos es que la utilidad de las compañías están subiendo fuera, también en Chile, perdón, y las economías están bastante sólidas. Estamos hablando de Estados Unidos, Europa y China. En términos de sectores, básicamente uno lo que ha visto este año fue un primer semestre cuando las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos subieron, se ve acá en el gráfico de la línea verde. Los sectores más cíclicos tuvieron un buen desempeño. Después las tasas comienzan a bajar, y los sectores más growth, típicamente tecnología, por ejemplo, tienen mejor desempeño. Lo interesante es que en el año, un sector súper cíclico como el sector financiero y otro súper crecimiento a largo plazo como el tecnológico, tienen prácticamente la misma rentabilidad. Nosotros esperamos para adelante, como escenario central, de que la economía se va a recuperar y los sectores más value van a tener value o cíclicos, van a tener un mejor desempeño. Eso es lo que estamos nosotros hoy día, sin mucho apuro en realidad, poniendo las recomendaciones, porque en el corto plazo vemos que hay cierta presión del mercado por el rebrote que se está dando en Estados Unidos. Respecto al dólar, respecto a otras monedas, pensamos que en este escenario con todavía hay incertidumbre, no esperamos una caída del dólar a nivel global. De hecho, el año pasado el dólar cayó 6.7% y este año ya llega a un 3%. O sea, la economía americana está fuerte y hay cierta, como mencionábamos antes, cierto riesgo en el mercado y se comporta como refugio. ¿Cuáles son nuestras regiones favoritas? Estados Unidos, Europa y Asia. O podríamos decir Europa, Asia y Estados Unidos en ese orden. Lo que sí hay que pensar es que el índice global de acciones tiene en Estados Unidos un 60%. O sea, cuando uno dice voy a subponderar a Estados Unidos, igual va a tener una ponderación importante, muy importante. Básicamente Asia y Europa tienen valorizaciones más atractivas. Asia ha corregido bastante y tienen una tendencia de utilidades que es bastante creciente. La renta fija no nos gusta porque pensamos que los spreads, los deals actuales son muy bajos. O sea, si hoy día yo estoy más preocupado del crecimiento de corto plazo, por lo que comentamos, nos parece que es una estrategia mucho más razonable. Es un portafolio bien diversificado, pero sobre todo en compañías growth de largo plazo, que cuando las tasas están bajas se benefician, son defensivas. Si mañana uno se pone un poco más optimista, cargarse más a los sectores más cíclicos, como materiales, como financieros, como industriales, etc. Ahora, no vemos, o sea, yo no estoy pensando en que ese sector industrial renta, no sé, de aquí a fin de año 10%, la tecnología caiga 10%, es un escenario re poco probable, ¿ya? Pero sí,
un mejor rendimiento de las acciones cíclicas o value, como le llamamos. Arturo, ahí tengo una pregunta. Si podéis profundizar en el sector financiero porque ha tenido una recuperación importante y es un sector que se va a ver afectado por mayor inflación y aumento de tasas. ¿Cuál es la visión que tenéis de ese sector específico dentro de los sectores value? Ya tenemos una opinión positiva porque el aumento de las tasas largas le aumenta el margen a las compañías. Pensamos que las tasas cortas van a seguir bajas por un buen rato. También la reactivación, la normalización de la empresa, de la economía, perdón, hace que la demanda por crédito aumente. Entonces, ¿y para qué decir, por ejemplo, lo que son fusión y adquisición, la actividad corporativa, que fue uno de los principales contribuyentes a la buena utilidad que tuvieron los bancos americanos en el segundo trimestre? Entonces, nos gusta, pensamos que tiene bastante upside en Estados Unidos y también en Europa. Nos gusta más Estados Unidos, pero un sector que tiene valorizaciones razonables y con mucho upside todavía en las utilidades. Gracias. Bueno, acá simplemente para terminar, es repetir lo que ya les hemos mencionado. Estamos en una cartera mirando un horizonte de 6 a 12 meses, estamos sobreponderando acciones en forma moderada. Si alguien está con mucha ansiedad, ve mucho riesgo, recomendamos aumentar caja o en realidad inversiones de corto plazo, porque estructuralmente vemos una presión al alza en las tasas de interés de largo plazo. Por lo tanto, nos parece que no es una situación que puede generar en el corto plazo incluso pérdidas por la subida de las tasas de interés que estamos esperando. Ahora, la subida de las tasas de interés puede ser rápida o puede ser pausada. Si es pausada, y es porque se percibe que la economía está más robusta, las acciones van a andar muy bien con volatilidades bajas. Si es repentina, porque el mercado estima que el FED va a subir tasas y va a, como se dice, apagar la luz en esta fiesta, va a llevar a la economía a una recesión, ahí las acciones pueden tener mucha volatilidad. Yo creo que no, es muy poco probable que algo así pase. Nuestros mercados preferidos son, como mencionamos antes, Europa, Asia. Estados Unidos lo pusimos en neutral, entendiendo que en un benchmark tiene el 60%, por estos ruidos de corto plazo que vemos, que comenté de los aumentos de casos del COVID. En la parte de bonos estamos cortos, sobre todo en aquellos que tienen poco spread, poca renta, poco yield, los bonos del tesoro, los corporativos. Pensamos que no son buenos refugios. Voy a volver un poquito. Cuando uno mira acá, las tasas de los bonos corporativos, triple B, al 2,85, con duraciones bastante altas. Entonces, si la tasa de interés sube un poco, estos bonos incluso pueden tener pérdidas. Es un poco la atención que tenemos. Hasta acá es lo que teníamos preparado. Me extendí un poco más. Por tus preguntas, Camilo. Sí, está perfecto. Sí, te fui haciendo las preguntas durante la presentación. La última pregunta que tengo por mi lado, y no me han llegado más, Arturo, tema medio político global, y es, ¿qué opinión tienes tú de los efectos que podría tener el tema de Afganistán sobre la popularidad que tiene hoy día Biden? Porque lo hemos visto ya en niveles máximos de popularidad y los americanos castigan harto este tipo de cosas. Sí, puede tener, hay que ver lo que va pasando, pero es un signo de debilidad muy fuerte lo que pasó. O sea, hoy día salía el Mercurio, comparaban cuando cayó Saigón. O sea, esa es la comparación que hace. Y tú sabes todo el trauma que hay en Estados Unidos con la guerra de Vietnam. Entonces, están comparando las dos cosas. Sí, le puede afectar aparecer como un gobierno extremadamente débil, con desacierto en política internacional. Y no me quiero imaginar el caso que haya algún tipo de atentado en Estados Unidos. O sea, el otro año hay elecciones de medio término y yo creo que el gobierno va a tratar de alguna forma mejorar su imagen, porque esto yo creo que le va a afectar a todos. Perfecto. Arturo, yo no he recibido más preguntas. Bueno, pues. Así que yo lo daría por cerrado. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Arturo, por la presentación. Gracias a ti, Camila. Gracias a todos. Bueno, estamos a su disposición. Cualquier consulta. Que estén muy bien. Muchas gracias por conectarse. Chao.